Bienvenidos a todos, hermanos y hermanas hispanohablantes. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, está enfrentando una rebelión total dentro de la Cámara de Representantes después de que los republicanos comenzaran a unirse a los demócratas para quitarle el poder públicamente mientras las encuestas económicas de Donald Trump colapsan a niveles históricos. Pero lo que comenzó a revelarse sobre Ucrania, corrupción y miles de millones de dólares dentro de la Casa Blanca está generando muchísimo caos. Desde hace un tiempo he venido diciendo que Mike Johnson es el presidente de la Cámara únicamente solo de nombre, y una vez más se me ha dado la razón, ya que la Cámara, y específicamente un puñado de republicanos de la Cámara, han tomado medidas para despojar a Mike Johnson de su poder aún más. Y lo que es más importante, en el tema de la pésima política exterior de Donald Trump, Mike Johnson está en una especie de espiral descendente a medida que los republicanos se vuelven cada vez más desfavorables en todo el país. Sus encuestas caen, la bancada está fuera de control. Vamos a entrar en detalle de todo esto, en cómo Mike Johnson sigue perdiendo el poder y cómo el último plan de corrupción de Donald Trump solo va a empeorar las cosas. Pero quiero que empecemos con Mike Johnson confrontando esa realidad dentro de Fox. De todos los lugares que pudo haber pasado, pasó en Fox. Antes de pasar a ver cómo es confrontado por los republicanos que lo están debilitando aún más, quiero empezar con Mike Johnson, que lidia con estas encuestas. Not great news today when it comes to inflation, up at 3.8%, highest since 2023. So for a 40% spike in terms of food prices, grocery prices, core inflation, those numbers are up. Mostly has to do with energy. It can't be the great surprise, but certainly not good news. Not good news, and real families are feeling that, and we're keenly aware of it, very sensitive to it here in Congress. We put together all the pro-growth policies in the big, beautiful bill, the Working Families Tax Cuts, to allow the U.S. economy to take off like a rocket, and we were doing that prior to the conflict in Iran. So now we've got to settle that out. The Strait of Hormuz is the big wild card here, and as soon as we get that done, I agree with the president. I think the prices come right back down to where they were. Remember that gas prices were at a 4-year low before that began, and we're beginning to see incredible growth in the economy. Other indicators are good, but you got to get the prices of groceries and gas down, and we're working every day to make sure that. Incluso el medio de propaganda Fox está confrontando a Mike Johnson por la inflación. Ya saben que la situación se ha puesto mal porque los números no mienten. Por mucho que Mike Johnson sí trate de hacerlo. Donald Trump dijo desde el primer día que, según él, gracias a él, la inflación iba a ser inexistente, que el precio de la gasolina iba a bajar hasta cero. Eso solo fue una mentira. Es más, ni siquiera fue solo una mentira, sino que nunca fue realmente una promesa de campaña real. Donald Trump no hizo campaña. Donald Trump solo intentó mantenerse fuera de la prisión, pero ha hecho exactamente lo contrario, dejando en evidencia lo poco que le importa y el poco interés que él o Mike Johnson tienen en gobernar. Son un partido obstruccionista por naturaleza. Los republicanos no tienen ningún interés en hacer esto realmente, y Mike Johnson, aparte del hecho de que su mayoría es tan pequeña que realmente no tiene poder, es el de Donald Trump, porque sí, le entregó todos sus poderes, todas sus gónadas a él. Así que sí, todo el poder lo tiene Donald Trump. Así que no es como que si realmente fuera a lograr que se haga algo, y pronto ni siquiera tendrá el poder para hacerlo, porque las encuestas son tan malas, como vamos a ver, que esto está empezando a filtrarse a la Cámara, al Senado y a mucho más. Es por esa razón que los republicanos se acaban de rebelar otra vez, pero todo esto por las encuestas, que de nuevo simplemente muestran que los republicanos deberían estar huyendo de Mike Johnson si quieren salvarse. Miren, por favor. Just moments ago, a new brutal report on wholesale inflation, way worse than expected. You can see that's the month-to-month increase at 1.4%. That was much more than was expected on an annualized basis. It's at 6%. Jesus. This after consumer inflation just surged to the highest level in 3 years, with us now CNN chief data analyst Harry Etten. So we've been talking about inflation. We've been talking about the president's approval on it, which is not good. Our new poll shows that people are very unhappy with the economy, with inflation, with his handling of inflation. On a historical perspective, though, how much don't they like how he's handling inflation? These are the ugliest numbers I have ever seen on inflation. And it's not just one poll, Johnny Berman. It's many polls. Just take a look here. President's net approval on inflation. The 5 worst polls ever for any president. They all belong to Donald John Trump, and they have all occurred in the last month. The CNN poll, one of them, 48
48 points below water on the net approval rating. So what we're talking about here is the worst numbers ever in multiple polls now belong to the President of the United States, Donald Trump. It is a record, simply put, you do not want to have. The 5 worst polls ever. 5 worst polls ever. Joe Biden's not in there? Joe Biden's Jimmy not. Carter's not in there? Jimmy Carter's not in there. All Donald Trump? All Donald Trump. The 5 worst ever belong to this gentleman on this side of the screen. Esto les dice todo lo que necesitan saber. Si eres un republicano y quieres salvarte en lo que van a ser las elecciones de medio término más brutales que hayan tenido Estados Unidos, entonces deberías estar en este momento huyendo de Mike Johnson y de Donald Trump y no respaldando ni una sola de las cosas que están haciendo, especialmente refiriéndonos a política exterior, donde Donald Trump está causando la mayoría de los problemas de nuestra economía. Durante mucho tiempo, ya saben, los estrategas de comunicación política han dicho a los estadounidenses en general, no les importa la política exterior, pero es nuestra política exterior la que en este momento está arruinando la política interna. Así que tal vez sea hora de que les importe esta política, y eso es lo que los republicanos están diciendo con su última votación para quitarle más poder a Mike Johnson. Los demócratas aluden a Mike Johnson en la ayuda a Ucrania con la ayuda del Partido Republicano. Los demócratas de la Cámara de Representantes aseguraron hace unos días que las firmas necesarias para eludir al presidente de la Cámara, Mike Johnson, y forzar una votación sobre un paquete de sanciones a Rusia y miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania, porque es importante, esta es la 8ª vez en los últimos 3 años que se utiliza una petición de descarga por parte de una combinación de demócratas y republicanos para hacerle una jugada de estrategia a la dirección republicana. Así que la revuelta en la Cámara por 8ª vez está debilitando a Mike Johnson. Tan solo en el Congreso 119. Los legisladores han logrado reunir las 218 firmas necesarias para forzar las votaciones en media docena de proyectos de ley que cubren desde el voto por poder en la Cámara hasta las liberaciones de los archivos de Jeffrey Epstein y la extensión de los créditos fiscales de la Ley de Atención Médica Accesible. Ahora conseguirá una votación sobre el apoyo a Ucrania en su guerra con Rusia, aunque probablemente no hasta después del Día de los Caídos, impulsando la noticia, la petición de descarga para Ucrania, presentada por el miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Greg Meeks, alcanzó las 218 firmas el miércoles pasado, después de que el representante Kevin Clay, un independiente de California que en realidad es un republicano, firmara. La petición fue firmada por los 215 demócratas de la Cámara, junto con los representantes Brian Fitzpatrick y Don Bacon, ambos firmes partidarios de Ucrania. Los recientes avances ucranianos han creado la oportunidad para la paz, pero el colapso del reciente alto el fuego demuestra que se necesita influencia para que la diplomacia tenga éxito, dijo Kevin Clay en un comunicado. Ahora bien, aparte del hecho de que esto es un tiro directo al casco que le demuestra a Mike Johnson que sigue siendo menos poderoso cada día, también es un tiro directo al casco en el tema de la política exterior. Pero tal vez incluso más importante que cualquier otra cosa, es un recordatorio de que Rusia está teniendo éxito mientras que Donald Trump continúe perdiendo una guerra que no necesitábamos empezar en contra de Irán. Una guerra de agresión por nuestra parte en nombre de Israel. Realmente debería decir, esta guerra ha sido beneficiosa en gran medida para Rusia, ya que son capaces ahora de vender energía en forma de petróleo y gas natural licuado, para beneficiarse masivamente, ganar miles de millones de dólares. ¿Y para qué? Reestructurar sus capacidades militares en un momento en el que hay una especie de pausa de los combates. Así que esto es lo que Donald Trump ha permitido, una desestabilización que es beneficiosa para Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, dos personas que probablemente tienen información para chantajear a Donald Trump a través de Jeffrey Epstein. Solo quería dejar caer eso ahí, pero esto es una humillación directa para Mike Johnson, otra petición de descarga que demuestra el poco poder que tiene en la Cámara de Representantes. Otra revuelta de los republicanos que están diciendo que Mike Johnson no puede y no debe de hacer este trabajo, y si esto va a seguir sucediendo, ¿qué mensaje envía para las elecciones de mitad de mandato? Especialmente cuando Donald Trump está enfocado en ¿qué? En un salón de baile, pero no solo gastando miles de millones de dólares, sino tomándolos para sí mismo. Y ese es el reportaje que Chris Hines está haciendo en este preciso momento sobre el más reciente proyecto de corrupción de Donald Trump, el cual no ha recibido ni de cerca la atención suficiente y que ciertamente va a perjudicar a Mike Johnson y a los republicanos, nuevamente en las elecciones de medio término. Miren, por favor. Good evening from New York. I'm Chris Hayes. It is hard, dear viewer, to keep track
of the very, very long list of shady deals and no-bid contracts and outright corrupt crypto schemes that have been the hallmark of the presidency of Donald Trump, particularly this second version of it. But I ask you tonight to pay attention to the one that he appears to be about to pull off, because it's got to be the greatest heist in American history. A direct transfer of billions of your taxpayer dollars directly into the bank account and the pockets of Donald Trump, all dressed up as a settlement of a lawsuit in which Donald Trump is both the plaintiff and also the defendant. It would be a maneuver that could nearly triple his net worth. It is flying under the radar as Trump landed in China today with great fanfare with a delegation of, oh, look, billionaires and family members in tow. The chosen MAGA elites looking for overseas deals. All of this happening as the Trump administration is literally making your life harder and more expensive with wars and tariffs. But none of that has stopped Trump from trying to get his hands on more of your money. The New York Times, citing 3 people familiar, reports that in the coming days, Trump's Department of Justice may pay out $10 billion or more to Donald Trump to settle his lawsuit against the IRS. Trump filed that suit back in January, saying the agency should have done more to prevent the leak of his tax returns during the 2020 presidential campaign. The president, in effect, sued himself for more than $10 billion, or he sued the government he controls. $10 billion, by the way, is nearly the entire annual IRS budget. And those dollars, if paid out, would come from the U.S. Treasury, which he also oversees. Now, this is so novel, I don't really know how you characterize it legally. Like, we're out past the frontier. Whether legal or not, I am of the strong opinion, and I think many would be also, that this is an attempt at the largest theft ever by an American politician. Plainly, flagrantly, blatantly, in plain daylight. It is a conflict of interest so enormous, the term itself, conflict of interest, hardly begins to capture what's happening. In fact, get this. Last month, a federal judge in the case, a woman named Kathleen Williams, she's the federal judge who's been assigned this lawsuit, right? She gave Trump's private lawyers and the government's attorneys, right, because it's Trump's lawyers and the DOJ attorneys that he controls, she gave them until May 20th to come back and explain how the case isn't a scam to enrich Trump. She's like, wait a second. The Constitution requires cases or controversies, but I don't see one here. She writes, although President Trump avers he is bringing this lawsuit in his personal capacity, he is a sitting president, and his named adversaries are entities whose decisions are subject to his direction. She added, this raises questions here over whether the parties, Donald Trump and Donald Trump, are truly antagonistic to each other. They would have to be antagonistic to each other for this to actually be a case or controversy as defined by the U.S. Constitution. What the judge is saying is like, I don't think this is actually a real case. It can't be you're on both sides. So the lawyers have one more week to file briefs that would convince the judge to let Trump's $10 billion lawsuit continue. But today, sources tell the Times, quote, White House and Justice Department officials have in recent days been exploring ways to potentially settle the suit before that deadline. Essentially find a settlement that would be agreeable to the plaintiff and the defendant, Donald Trump, and shovel tons of cash over to him in return for him dropping the suit. The mob has a word for that. Shakedown. Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, está dando patadas de ahogado. Y esto solo está a punto de empeorar, porque Donald Trump realmente está demostrando con creces porque es más necesario que se pongan más controles a esta administración a través del Congreso. Porque el Congreso ya se está controlando a sí mismo, o supongo que controlando a Mike Johnson, pero necesita ir tras Donald Trump, tras su corrupción, tras el gasto de miles de millones de dólares en su salón de baile y de miles de millones en sí mismo. Y acabamos de llegar al final del video. Amigos, espero de todo corazón que este video les haya gustado y más que todo que los haya informado. Si fue así, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Recuerden que para mí su opinión es lo más importante. También recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.